El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. La bendita palabra del Señor estará en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Para entender el primer versículo de este capítulo, en donde dice Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, debemos entender qué es lo que está pasando en el capítulo 13 de Juan. Dice Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba. Aquí Jesús sabía que todo esto estaba llegando a su fin, sabía que su tesorero le iba a traicionar. Entonces los discípulos se sentían tristes, inquietos y preocupados. Y si seguimos leyendo el capítulo 13, nos encontraremos con notas tristes que perturbaron a los discípulos. Dice, por ejemplo, el capítulo 13 de Juan, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. ¿A dónde iba Jesús? A la cruz. ¿A dónde lo siguió Pedro después? A la cruz. ¿A dónde fue Jesús? A la cruz. ¿A dónde debemos ir tú y yo? A la cruz. Y es ahí cuando comienza el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, si crees en Dios, cree también en el verbo, en la palabra. Continuemos en los versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el Antiguo Testamento, en el templo físico, había un lugar santo y otro el lugar santísimo, que figuraba un tipo del primer pacto y del segundo pacto, respectivamente. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 15. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, refiriéndose a Jesucristo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero está ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, en el antiguo pacto el templo físico era la casa de Jehová, pero en este segundo pacto el templo, la casa de Dios, es el corazón del ser humano. Pero en este templo muchos están solo como si estuvieran en el lugar santo, sirviéndoles en lo terrenal, en lo físico. Es cierto, han sido llamados, pero ahora es cuando empieza el proceso de santificación. Dice Juan capítulo 17, versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Los llamados debemos entrar por la puerta angosta para ser escogidos. Dice Lucas capítulo 13, versículos del 23 al 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, o sea, el creyente, tenga algo que ofrecer. Entonces dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Cristo va creciendo en nosotros. Si obedecemos a sus palabras y el hombre viejo va menguando, cuanto más nos acerquemos a la imagen de su Hijo Jesucristo, mejor. Por eso él dice en el versículo 3 de nuestro texto principal, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Continuamos en los versículos 4 y 5 de nuestro texto base. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús iba a la cruz, y el camino para llegar ahí fue de angustia y aflicción de llevar la pesada cruz. Dice Isaías capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Negándose a sí mismo, aunque en su carne sufría, por eso dijo así en Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todo tiene que ser en la voluntad del Padre. Así también nosotros debemos ir por ese camino. Tomás no había entendido cuál era el camino. Por eso estaba al mismo nivel que Judas Iscariote de incredulidad. Pero una vez que él lo entendió, siguió al Señor hasta la muerte. Nosotros sabemos que el camino es el Señor. Así también nosotros debemos seguir ese camino. Dijo Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nuestra voluntad, morir a lo que somos, a lo que el mundo nos enseñó, morir a la vieja vida. Dice Lucas capítulo 9 versículos 24 y 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? También Juan capítulo 12 versículos del 25 al 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y tomar la cruz es humillarse a uno mismo y ser obediente a la voluntad del Padre celestial. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, vean lo que dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos que aquí empieza a aparecer parte del título de nuestro mensaje. El Padre Celestial le dio un nombre por todo lo que él padeció. Por eso dice, por lo cual. Versículo 6 de nuestro texto principal. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice también Jesús en Juan capítulo 11 versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo ven? El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 7 de nuestro texto base. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ven lo que le dijo a Tomás? Si me conocieseis, es decir, Tomás no le conocía, aunque estaba con él todos los días. Pero en ese momento Jesús le da la revelación. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Jesús es y hace lo que es el Padre. Así también nosotros, si somos hijos del Dios viviente, debemos ser y hacer todo lo que Él representa. Dice Efesios capítulo 5 versículos del 1 al 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 8 al 10 de nuestro texto principal. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe en el original significa amigo de los caballos. Quizás por ello quería entender todo ya, muy superficial. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero vean algo muy interesante en la respuesta de Jesús en la última parte del versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el Espíritu Santo que mora en Él el que hace las obras. Es Dios el Padre el que está haciendo su obra en el mundo por medio de Cristo, la palabra. Y eso se da por medio de su santidad. Así también hoy el Padre hace las obras por medio del cuerpo de Cristo, la Iglesia, los santificados, ya que el Espíritu Santo se mueve en la palabra. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Volvamos a nuestro texto principal en el versículo 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No olvidemos el contexto. El Padre ha estado obrando por medio de las palabras del Hijo. Ahora, el Hijo ha dicho a sus discípulos que retorna a la casa de su Padre. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a suceder con el plan de redención?
¿Es su partida el punto final de la obra redentora del Dios en el mundo? Claro que no. Es ahí cuando el Señor pronuncia las sorprendentes palabras en este versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Quiere decir esto que nosotros haremos milagros más extraordinarios de lo que Jesús hizo? Pensemos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Ese fue tal vez el milagro más sorprendente que Jesús llevó a cabo durante su ministerio terrenal. ¿Y nosotros haremos milagros mayores? ¿Qué puede ser más extraordinario que resucitar a un muerto? Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es que su partida no será en detrimento de su obra redentora, porque por medio de esa misma palabra con la que Él obró, nosotros haremos obras mayores que las suyas. Las obras mayores que las que Cristo habla es tomar individuos que están muertos en sus delitos y pecados y traerlos a la vida por medio de la proclamación del Evangelio. Dice Juan capítulo 5 versículos del 20 al 25, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que las oyeren vivirán. Darle vida a un muerto espiritual es más extraordinario que resucitar a un muerto físico. De hecho, hoy en día hay reanimaciones cardiopulmonares a personas en las que sus corazones no latían hasta por 45 minutos. Es así como los discípulos tendrían la oportunidad de hacer obras mayores que la de Jesús mismo, físicamente, en el sentido de que a través de la historia de la Iglesia, haciendo uso de la palabra revelada, Cristo en nosotros, muchos habrían de ser salvos. Entramos entonces en los versículos finales del mensaje, el versículo 13 y 14, a donde nos vamos a centrar, porque todo lo anterior está conectado con esto. Dice el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesucristo? Porque no solo es decir o mencionar el nombre, porque vemos diariamente a muchas personas que elevan oraciones en el nombre de Jesús y nada ocurre. Vemos a muchos creyentes que piden a Jesús cosas en el nombre de Jesús y nada acontece. Veamos entonces a qué se refiere todo esto. Para ello remontémonos hacia el Génesis en el capítulo 2, versículo 19. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los vivientes animales, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nombre es todo lo que uno representa, no solo para llamarlo, sino lo que uno es. Por ejemplo, si alguien se llama Juan Pérez, como es Juan Pérez, eso es lo que él representa. Puede que sea inteligente, vago, estudioso, envidioso, servicial, etc. Eso es lo que él representa. Entonces dicen los versículos que leímos que Dios le trajo a Adán para que viese cómo les habría de llamar. Subrayen la palabra viese. ¿Y por qué viese? Porque todo lo que uno es por fuera es lo que es por dentro. Siempre lo espiritual está conectado a lo material y lo material a lo espiritual. Entonces todo lo que vio Adán, así le puso nombre a los animales. Entonces de lo que él vio no halló ninguna ayuda idónea para él.
Dice después que de su costilla Dios hizo a la mujer, y Adán la llamó varona. Aquí hay algo interesante. ¿Se han preguntado por qué Dios no formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en ambos? ¿Por qué solo formó al hombre y de ahí sacó a la mujer? Porque él quería una ayuda idónea para él, un complemento. El hombre es más racional y la mujer es más emocional, más sensible. Directamente el aliento de vida la recibió el hombre. Dice Efesios capítulo 5 versículos 23 al 26, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para no salirnos del tema, vamos a dejarlo para un mensaje sobre el matrimonio, pero para que vayan meditando, dice Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En lo natural tenemos una idea de lo que se refiere, pero en lo espiritual, ello se refiere a que cada uno debe cumplir con sus roles, y esto hoy en día se ha invertido. Entonces, continuando con el mensaje, el nombre es todo lo que uno representa. Dice Salmos 119, versículo 132, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Obviamente no se refiere solo al nombre, sino a todo lo que el Dios Padre representa. Salmos 139, versículo 20. ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. Hay muchos que toman las cosas de Dios en vano, en el vacío, y no me refiero solo al mundo, porque ellos no conocen a Dios, sino a los que se dicen ser creyentes. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces, cuando se habla de nombre, es todo lo que ello representa. Y poner nombre también representa autoridad sobre aquello, ya sea terrenal, por eso los padres tienen autoridad sobre los hijos, o ya sea celestial, cuando Dios el Padre cambia el nombre, como lo hizo con Abraham y Sara. Dice Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así también Dios tiene autoridad sobre Cristo, y por la obediencia de nuestro Señor, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es decir, si Cristo vive en nosotros y crece en nosotros, nosotros estamos en Él. Entonces cualquier cosa que le pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero si Cristo apenas vive en nosotros y nuestra vieja vida es más grande que Cristo, entonces seguimos siendo nosotros. Y ahí no se cumple esto de pedir en su nombre. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Lo ven? Dice dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto no quiere decir que le vas a decir a Cristo que le dé gracias al Padre, sino que tú le vas a dar gracias al Padre por medio de Cristo que vive en ti. Cristo ya nos mostró el camino para llegar a la estatura de Él. Dice Salmos capítulo 31, versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 44, versículo 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Salmos capítulo 86, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hoy en día muchos padres le ponen nombres bíblicos a sus hijos y eso no está mal, pero si quieren que sus hijos sean como aquel nombre que se le puso, deben enseñarle lo que aquella persona fue. Es decir, por ejemplo, si le pones a alguien como nombre Moisés, no solo basta con ponerle el nombre, sino enseñarle cómo era Moisés, porque el nombre en sí no es nada si no representa lo que en este caso el patriarca fue. ¿Y de dónde vas a sacar la muestra? De lo que Dios hizo, hace y hará, y no de lo que los hombres quieren hacer, como los que quisieron construir una gran torre. Dice Génesis capítulo 11, versículo 4, y dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta torre fue llamada Babel, porque allí los confundió Jehová. Nosotros no tenemos que hacernos un nombre, sino que tiene que hacerlo Dios. Y no me refiero a ponernos un nombre, sino a todo aquello que representemos, y que Dios saque de nosotros el nombre que el mundo hizo en nosotros. Dice Salmos capítulo 9, versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Dice Génesis capítulo 35, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dice también Éxodos capítulo 33, versículos del 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Lo mismo que tratamos de explicar en este mensaje, orar y pedir pronunciando el nombre de Jesús no representa nada si no estás llevando a cabo la vida de Jesús, si Cristo no está creciendo en ti. Dice Éxodos capítulo 9, versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. También Éxodo capítulo 23 del 20 al 22. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Puede que en su misericordia te haya suplido de favores algunas veces, pero para asegurarte que todo lo que pidas, enfatizo la palabra todo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Dice Salmos capítulo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 5:11. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Para ir terminando, dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. E Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén.